el significado de las palabras en un lenguaje diferente. Entonces dice que este don es explicar un mensaje dado en lenguas. Usted sabe que nosotros hablamos en lenguas y que es un don de Dios. Pero cuando usted habla en lenguas, la otra persona que está al lado no entiende lo que usted está hablando. Entonces este don se trata de que Dios le da la capacidad de interpretar lo que esa persona está hablando. Y dice, la mayoría de veces la persona que tiene el don de diversos géneros de lenguas tiene también el don de interpretar las lenguas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si usted habla una lengua, ¿verdad? Usted habla en lenguas y en ese momento usted habla solo un tipo de lengua, quizás usted no puede interpretar otras, como si yo hablo solo español. Entonces, ¿cómo yo voy a interpretar a alguien que habla francés? Me va a quedar como, no tiene idea qué dice. Entonces le va a llamar, le va a decir, necesitamos un intérprete, pero usted no va a saber. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes géneros de lenguas que algunas personas hablan en cuanto a los dones espirituales. Entonces, cuando tenemos diversidad de géneros de lenguas, es posible que nosotros podamos interpretar. Por ejemplo, si ya Miguelito habla inglés y español, entonces viene mi tía a trabajar aquí y necesita un intérprete. Entonces ya le puedes llamar a Miguelito para que él le diga qué es lo que están diciendo cuando hablan en inglés. Entonces, funciona más o menos como en el nivel natural funcionaría. Amén. Cuando alguien tiene género, igual, hermanos, procuremos anhelar géneros de lenguas. Amén, que anhelemos. Si ya tenemos una cosa, siempre nosotros estamos llamados a anhelar más, a no conformarnos con lo que tenemos. Porque usted, no sé si a usted le pasa, mucha gente viene acá y dice, bueno, yo me voy a los Estados Unidos y voy a trabajar hasta que me compre un terreno. Y me compro un terreno y me vuelvo a mi país. Y ya viene acá y se compra el terreno y luego dice, no, pero ¿y qué hago yo solo con el terreno? Mejor me hago la casa también. Entonces empieza a trabajar y dice, me hago la casa y me voy. Y luego dice, y le pongo 2 pisos. Y luego me compro carro y bueno, a la final muchos terminan quedándose aquí. Pero es más o menos así como nosotros tenemos que anhelar aún más los dones espirituales, porque son regalos de Dios que nos da a nosotros y con los que Él está vistiendo a la novia, porque nosotros nos vamos a casar, ¿verdad? Y entonces Dios nos va equipando y mientras más equipados estemos, más preparados vamos a estar y vamos a desarrollarnos más. Si ya tenemos el don de lenguas, anhelemos género de lenguas. Porque entonces si ya tenemos varios géneros de lengua, quizás Dios nos va a dar el don de interpretación de lenguas, porque ya no vamos a tener solo uno, sino varios. Entonces vamos a poder interpretar eso. Amén. Dice el don de profecía. El don de profecía viene de la palabra griega profeteia, que significa profecía. ¿Y qué es? Dice, es un discurso de inspiración divina para reprobar algo malo. Otro dice, para consolar en la aflicción. Otro, para revelar cosas ocultas o predecir el futuro. Esa es una profecía. Dice también, el don de profecía permite que las congregaciones puedan recibir edificación, reprobar algo que se esté haciendo incorrectamente, consolar a aquellos que están pasando pruebas. Entonces la profecía es un discurso, es un mensaje de Dios. No es lo mismo que yo venga aquí y que yo le hable. Por ejemplo, yo ayer fui, estudié, vi las hojas, busqué los versículos bíblicos, hice la diapositiva y ahora yo le estoy hablando a usted. Pero una profecía no funciona así. Una profecía es inspirada por el Espíritu Santo y trae un mensaje de Dios para la vida de cada uno. Y los objetivos que tiene son todos estos de los que estábamos hablando. Dice, es un discurso inspirado. ¿Y qué sirve? Dice, para consolar en la aflicción. Entonces, quizás usted viene con una pena que tal vez solo usted la sabe. Que usted sabe que tiene un dolor en el corazón y que nadie más sabe y que usted no le ha dicho ni a su mejor amiga ni a nadie. Y viene y de pronto el Señor usa a alguien y esa persona empieza a hablar y le dice exactamente lo que usted siente. Y viene y le dice a esa persona, no a usted, pero quizás aquí en voz alta y dice, hija mía, en lo que tú estás preocupada, el dolor que tú tienes y ahora vengo poniendo aceite en tu vida. Y empieza a dar
ese discurso, pero es inspirado. Dios está usando a esa persona para traer un mensaje a su vida. Y eso es lo que hace. ¿Y qué hace? Consolar en la aflicción. Dice también para revelar cosas ocultas o predecir el futuro. En ese caso, hermano, quizás algunas veces, algunas personas, tendemos a guardarnos cosas. O quizás hacemos algo y sabemos que está mal. Y sin embargo, a pesar de que oímos la palabra de Dios, nos hacemos los que como que no oímos. Como cuando la mamá le va a llamar al hijo para que le ayuden algo y le dice, mi hijito, y el otro se sale más rápido para que como que ni se dé cuenta que le oí. Entonces, a veces cuando nosotros estamos haciendo cosas que no están bien, nosotros, a pesar de escuchar la palabra, muchas veces nos hacemos los sordos o nos salimos corriendo como para que no sepan que oí. Pero también la profecía, eso es lo que hace, revelar cosas ocultas. Entonces, quizás en el mismo mover del Espíritu Santo, Dios puede hablar a través de esa persona y no va a venir a avergonzarle, pero sí le va a decir, tú que estás yendo a los casinos todos los días de lunes a domingo, porque va a sacar a luz algo que quizás usted está haciendo y que no está bien, no señalándole, no avergonzándole, no le va a decir, tú, pastor Patricio Corral, ¿me entiende? Porque ese no es el motivo de la profecía, avergonzar a la persona. Dice, como habíamos leído antes, dice, permite que las congregaciones puedan recibir edificación, porque Dios nos da un mensaje para un tiempo apropiado. Dice, más adelante vamos a leer quizás, que la profecía más segura es la palabra de Dios, lo que está en la Biblia. Pero ¿sabe qué sucede? Que a veces en tiempos de necesidad, de aflicción, nosotros a veces no nos acordamos de alguna palabra que ya Dios había hablado a nuestro corazón a través de la Biblia. Entonces, en medio de esa necesidad, Dios en el día exacto, en la hora perfecta, quizás viene y trae un mensaje que recuerda a la congregación algo. Entonces, algo que, por ejemplo, Dios siempre nos dice es como, yo estoy contigo. Y nosotros sabemos que Dios siempre está con nosotros. Amén. Uno sabe, pero a veces en medio de la prueba dice, pero Dios mío, ¿y dónde estás? ¿Qué pasa? Y cuando alguien viene y dice, no, yo estoy contigo, yo estoy en medio de ti, estás en medio de la prueba, pero yo te voy a ayudar a pasar esto. Entonces, Dios eso es lo que hace y eso sirve de edificación. ¿Por qué? Porque usted entonces toma fuerzas y sigue adelante. Dice, reprueba algo que está haciendo incorrectamente, como le decía, cuando revela que estamos yendo a los casinos 7 días a la semana. Dice, consolar a aquellos que están pasando por pruebas. Siempre el mensaje de la profecía trae consuelo. Amén. Dice aquí, la profecía debe practicarse dentro de los siguientes parámetros. O sea, que hay ciertas cosas en las que uno se tiene que llevar, porque también hay mucha profecía falsa. Entonces, mire, yo hasta cierto punto hay veces que yo le pido al Señor confirmación y yo sé que la profecía funciona en la fe, pero si el Señor da un mensaje, digamos así, como esposa del pastor, muchas veces uno llega a saber cosas de las ovejas que quizás los demás no saben. Entonces Dios me puede estar trayendo un mensaje de consolación para alguien que necesita y es Dios el que me lo da. Pero a veces yo le pido al Señor, digo, Señor, confírmame si realmente viene de ti, que no sea que como yo sé que tal persona, digamos así, usted no sabe que una persona no tiene trabajo, pero yo sí sé. Entonces, no han dicho a nadie que esa persona no tiene trabajo. Y de pronto en medio de eso el Señor me está diciendo, tú dile al pueblo, como yo te proveeré en medio de este tiempo de necesidad, yo te abriré una puerta. Y digamos así, hermano, como viene un mensaje que viene a la mente humana también, yo empiezo a analizar las cosas y empiezo a decir, bueno, Señor Padre, ¿es porque yo sé que el hermano no tiene trabajo o eres tú el que me habla? Entonces, uno tiene que analizar la profecía también. No vaya a creer que ya todo el que habla y todo el que dice que tiene profecía es profecía, porque entonces va a venir y quizás le va a decir a usted, mire, el Señor me profetizó, Jorgito, que tiene que darme $1,000 hoy día.
Y va a decir, pero ¿por qué? No, es que el Señor está probando su corazón a ver si es generoso o no. No, porque eso no va dentro de ciertos parámetros. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Los parámetros que nos guían a ver cómo la profecía debe llevarse o cuándo es la correcta. Y dice aquí, ejercitarse conforme a la medida de la fe. Y vamos a ver en Romanos 12:6. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Y mire, eso es, por ejemplo, algo que yo tengo que poner en práctica. Si Dios ya me dio un don, entonces ahora yo tengo que poner por práctica, por fe, ese don que Dios me dio. Como a usted le dan un regalo físico y le regalan el último modelo de la Mac Pro y le dan, pero usted le coge miedo al asunto y dice, uy, no, ¿y eso cómo funcionará? Yo ni sé. Antes yo solo trabajaba con Microsoft y ahora esto cómo funciona. Y en lugar de tener fe en que lo va a poder lograr, usted se va y dice, no, porque yo no sé cómo funciona. Entonces usted tiene un regalo, pero no lo está usando. Entonces la profecía, si no tenemos fe, no la vamos a usar. Nos vamos a alejar y la vamos a dejar ahí. Entonces, hay veces que el Señor no solo usa el don de profecía aquí en la iglesia, sino que quizás vamos a estar en una cafetería en algún lugar y quizás Dios nos va a mostrar una persona en necesidad y quizás Dios nos va a decir algo tan simple como quizás dile que yo le amo. Y usted dice, pero ¿y qué tal si me pega? Pero el Señor le está poniendo ahí. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que actuar en fe y confiar en el Señor y decir, no, en realidad no es que le está juzgando, no le está, ¿me entiende? Usted está trayendo un mensaje a esa persona. Entonces ir y usted actuar en fe, creer que sí, que Dios es el que le está llamando a hacer eso. Entonces usted va y le dice, mire, el Señor me dice que le diga que le ama. Y quizás esa persona es la palabra que ella estaba necesitando. Pero a veces cuando no actuamos en fe, entonces no nos movemos a hacer cosas que estamos llamados a hacer. Porque no le ponemos fe a las cosas, porque no decimos nada. Yo oí el caso de alguien que, un testimonio de alguien que dice que a un muchacho que vino de la guerra, que estaba destruido, no tenía hogar ni nada, dice que un hombre cristiano le acogió y le dio empleo y le recibió en su casa y le dio de comer, le dio de vestir, le enseñó a trabajar y dice que él era cristiano, pero que a pesar de que él era cristiano, él nunca le habló de Cristo al hombre, nunca le habló del plan de salvación a él. Y dice que después, en un tiempo de desesperación, cuando él ya estaba grande, él fue y alguien fue y le dijo y le habló del Señor. Y dice, ¿cómo si yo estaba viviendo y trabajando para un hombre cristiano, nunca me presentó a Cristo? Y ahora resulta que el hombre predica por todas partes y entonces a veces eso nos pasa. Nosotros tomamos el plan de que somos cristianos quizás en ayudar físicamente o humanamente a la gente. Ay, no tiene que comer, le voy a dar que comer, le voy a dar que vestir. Y a veces dejamos atrás la necesidad más importante que la gente tiene, que es mostrarles a Cristo. Entonces tenemos que aplicar la fe para mostrar esas cosas. Yo le he contado varias veces que a mí me pasa, no sé si a usted, pero por ejemplo yo llego en la salida 9 y cuando están con los rótulos así, que necesito dinero, que bla, 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 yo casi siempre traigo comida de mi trabajo. Entonces bajo la ventana y le digo, ¿quieres comida? Y me dice, no. Yo quiero plata, dice, porque lo único que quiero es, solo me faltan $30 para volverme a mi casa en North Carolina. Digo, o sea que hasta que vuelva ya no va a comer. Digo, entonces bueno, y no le doy nada. Pero a lo que voy es que somos muy prontos quizás en querer ayudar dando comida, pero no somos tan ágiles para poder presentar el plan de salvación. Y entonces nos quedamos con esa luz adentro. Entonces, hagámoslo con la medida de la fe. Nuevamente, actuemos en fe. Vayamos ahí, digamos, seamos más místicos. A veces nos llevamos solo con
somos muy de la tierra. Nosotros decimos, no, yo no soy de este mundo. No, pero vivimos muy de acuerdo a esto. Estamos, le digo, empezando conmigo, yo estoy más dispuesta a darle un plan de, o sea, un plato de comida, un plato de pasta, de pollo, de lo que sea, más que decirle, Jesús te ama. Entonces tenemos que empezar a actuar más en cuanto a la medida de la fe, en todo lugar. Dice también que la profecía debe ser para edificación, exhortación y consolación. Y Primera de Corintios 14:3 dice exactamente eso. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Entonces, uno de los parámetros para saber que la profecía viene de Dios es que hace esto, que le edifica. O sea, que viene y que usted quizás viene destruido, pero en el momento en que le dice algo, bueno, sí, esto yo no estoy haciendo bien. Yo tengo que empezar a hacer las cosas de manera correcta. Dice que le exhorta, o sea, que le puede decir, mira, lo que estás haciendo no está muy bien. Tú deberías empezar a caminar de otra manera. Y entonces Dios va a hacer las cosas así. Dice ahí también, y consolación, trae consuelo. Entonces, si usted escucha una profecía en la que dice, tú te vas a quemar en la séptima paila del infierno, esa no es una profecía porque no está bajo los parámetros. Porque lo que la profecía tiene que traer es edificación, exhortación y consolación. Entonces, si lo que trae es vergüenza a su vida, entonces no es. Digamos que yo tengo a alguien a quien no quiero mucho y sé que cayó en pecado y de pronto yo me hago la muy espiritual y voy y dice el Señor, te voy a coger, ñaña, perdón. Pero ya voy a decir, dice el Señor que dejes de andar como una loca perdida, no mentira. Pero digamos así, si yo le digo eso a ella, ¿eso qué trae a su vida? Vergüenza. Entonces, ¿qué va a decir ella? Yo a la iglesia no vuelvo a ir ni más. Porque ¿cómo me dicen eso? Y hermano, quizás ni siquiera aplique para su vida. Porque resulta que ella no es loca perdida. Entonces, cuando yo le digo eso, primero le estoy poniendo en vergüenza y no es algo que es, o quizás si yo sé que ella está haciendo algo malo, yo estoy usando para destrucción de su vida, no para edificación de su vida. Dice también que debe tener un parámetro bíblico. Segunda de Pedro 1 del 19-21 dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que no viene de mi inteligencia o de lo que yo puedo haber estudiado. No, si es que yo vengo y digo, miren, yo estudié bien y resulta que Cristo no va a volver jamás. Así es que olvídese de eso. ¿Cuántos años hemos estado esperando? Yo escuché desde que me convertí hace no sé cuántos años y no ha venido, así es que no va a venir más. No, y esa profecía usted sabe que no es correcta porque se está yendo en contra de lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, una profecía jamás puede contradecir lo que está escrito en la palabra de Dios. Como lo que pasó con los profetas, dice, ellos no escribieron de algo que ellos estudiaron, no fueron a la universidad para escribir la Biblia, no fueron a estudiar literatura, no fueron a estudiar psicología y de ahí escribieron algo, no, sino que todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Y una de las cosas magníficas que puede ver es que a veces incluso en un libro escrito por una sola persona pueden haber contradicciones, porque
yo puedo pensar una cosa en un momento y quizás al año yo pienso otra cosa. Y puedo estar escribiendo un libro y me demoro mucho tiempo y al comienzo puedo estar segura de algo y después empiezo a dudar y entonces empiezo a cambiar de opinión. Entonces, incluso a veces el libro escrito por una persona puede tener diferente opinión sobre alguna cosa, pero mire usted que la Biblia fue escrita por tantas personas y a pesar de eso todo concuerda. Lo único es que algunas cosas le da más luz que otras. Porque usted ve que cuando Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando ellos hablan de hechos que pasaron y que cosas que el Señor hizo. Pero entonces Mateo lo dice de una forma y quizás se olvida de algunos detallitos. Pero entonces luego el otro escribe sobre el mismo hecho, pero le da más luz, pero no se opone el uno al otro. ¿Me comprendes? Como yo voy a decir, sí, esta semana estuvieron de turno de Ujieres la familia Hernández. Estaba Otto, estaba María Elena, Oscar, estaba Damaris, y ahí lo dejo. Pero entonces después viene Carlitos y dice, sí, y los Ujieres además estaban vestidos de gris y rosado. ¿Me entiende? Entonces no es que se opone el uno al otro, sino que solo da la misma información con más detalles. Entonces, si la Biblia en sí, escrita por tantas personas, es así, vemos ahí que es porque fue inspirada por el Espíritu Santo. La profecía de la misma manera es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, es imposible que se vaya a contradecir algo que esté escrito en la palabra de Dios. Entonces, si usted escucha algo que le suena medio rarito, investiguemos, no nos quedemos solamente con lo que escuchamos. Y eso va no simplemente en cuanto a la profecía, pero incluso a lo que yo le estoy hablando aquí, porque yo soy un ser humano y me puedo equivocar o en algún momento le puedo decir alguna cosa que nada tiene que ver. Entonces usted va y dice, espérese, la hermana Tania dijo esto y a mí como que eso me sonó un poco raro. Va y investiga y luego viene y me dice para yo corregir, a ver. Pero uno tiene que no solo recibir todo lo que a uno le dicen, sino que uno tiene que analizar cómo, no bajo su concepto y bajo lo que usted conoce, sino bajo la palabra de Dios, porque esa es la que nos da luz. Amén. Dice también, debe ser por turnos la profecía. Y aquí está en 1 Corintios 14, 27 al 29. Dice, si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turnos, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Que aquí nos habla de turnos. Dice al comienzo que hablen 2 o a lo más 3 y por turno. ¿Por qué? Si yo estoy hablando, si yo estoy dando una profecía, otra persona puede empezar a dar una profecía también, porque entonces no vamos a edificar al pueblo. Porque no me va a escuchar ni a mí, ni le va a escuchar a la otra persona. Así la otra persona hable más fuerte que yo, va a haber una interferencia entre las dos hablando a la vez. Es como si yo le voy a dar un mensaje a Sammy y yo empiezo a hablar y mi esposo empieza a hablar, Sammy va a estar como, ¿y a quién le oigo? Porque no se va a entender. Entonces hay un orden y es por turno. Además dice que 2 o 3 hablen a la vez. Aquí, hermanos, somos poquitos todavía y pues la profecía viene de 2 en 3 y no más. Pero en un tiempo, cuando la iglesia crezca y seamos muchos, se tiene que mantener eso, porque digamos que si todos quieren profetizar ese día, hermano, ya no había culto, porque diría todo el mundo va a dar la profecía, entonces 10, 15, y eso pasa mucho, por ejemplo, cuando nosotros vamos a los retiros de pastores. Hay muchísimos pastores que tienen el don de profecía y empiezan a profetizar, pero es 1, 2, 3, máximo 4 y ya. Se acabó. ¿Por qué? Porque el servicio también tiene un orden y estamos limitados a un tiempo. Entonces se tiene que mantener el turno y el orden. Y entonces ya incluso uno, digamos si uno tiene el don de profecía y hablo el uno y hablo el otro y hablo el otro, uno ya se queda con eso y dice, bueno, Señor, tú me vas a dar un tiempo para hablarlo, pero uno lo puede controlar y hablar por turnos. Otro versículo que es importante que miremos ahí es 1 Corintios 14, 32. Y dice, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. En otra versión dice,
el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Amén, porque Dios le puede hablar a uno en muchos lugares, no solo en la iglesia. Pero digamos que si usted está digamos que usted está en una reunión de trabajo y está en una conferencia y de pronto el Señor le empieza a hablar, hermano, usted no se va a parar en medio de la conferencia de trabajo y va a empezar, así dice el Señor. El jefe le va a decir, sí, que estás despedido porque ¿qué te pasa? ¿Verdad? No, hay un tiempo para todo y un lugar para todo. Dios nos habla siempre. Mire, yo corro y yo cuando corro, Dios me habla a mí. Yo voy así como, Señor, ¿quién fue primero? ¿El gallo, el huevo o la gallina? No, pero yo le pregunto muchas cosas a Dios y Dios me habla a mí. Pero así también en profecía Dios nos puede hablar en diferentes lugares. Pero está sujeto al profeta, el espíritu de profecía está sujeto al profeta. No quiere decir como, no, yo tengo esto y tengo que lanzarlo y decirlo. No, no puede sujetarlo, uno puede saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo no decirlo. Si el Señor nos va a demandar, si quizás nos dio un mensaje y no lo dimos, porque el Señor dijo, es palabra y la tienes que dar. Entonces, si no la damos, sí, pero también tenemos que saber, si ya, como digo antes, si ya dieron 2 o 3, entonces ahora no, ya está fuera del orden, entonces ahora yo me controlo. No puede decir, no, es que es algo que yo no puedo controlar y se va. No, bíblicamente dice esto, recuerde que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse. O sea, puede esperar incluso el turno, no tiene que empezar a la vez con la otra persona. Dice, tendrá un final. Y eso está en 1 Corintios 13:8. Mire lo que dice aquí. El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos. Así es que un día la profecía va a terminar. ¿Y cuándo es? Cuando todos nosotros volvamos a Dios. Entonces ahí la profecía dejará de ser. Las lenguas dejarán de ser. Y dice incluso que el conocimiento tendrá su final. Ahí según lo que dice 1 Corintios 13:8. Pero lo que jamás dejará de existir, ¿qué es? El amor. Y aunque dice que nosotros tenemos que anhelar los dones espirituales y estamos llamados a eso, entonces si no somos bautizados en lenguas, empecemos a anhelar ser bautizados con el Espíritu Santo. Si usted ya es bautizado con el Espíritu Santo, empiece a anhelar géneros de lenguas, que no solo hable un tipo de lenguas, sino que tenga género de lenguas. Si usted ya tiene género de lenguas, empiece a anhelar la interpretación de las lenguas, que imagínese lo lindo que sería que alguien esté hablando en lenguas y usted esté al lado y diga, ¡ah! Ese está diciendo esto, y que usted puede interpretar lo que la persona está hablando en lenguas. Entonces tenemos que anhelar eso, tenemos que anhelar los dones espirituales, pero tengamos en cuenta que todo eso un día va a tener un fin, pero lo que nunca va a dejar de existir es el amor. Entonces pongamos en práctica eso también. Mi esposo ha estado diciendo mucho estas veces, el amor es una decisión, usted decide amar a alguien. Usted va y no, yo le voy a amar a Jorgito, voy a amar a Olguita, voy a amar a Casey. No, hay veces, hay gente que es más fácil amar que otra. No sé si usted me entiende o si a usted le pasa, usted ya ha alcanzado todo. Pero hay gente a la que es más fácil amar, que quizás es muy agradable con usted, que le dice, mira, si necesitas algo me llamas y yo estoy ahí. Y es verdad, usted le llama y ahí está. Y usted se enferma y ¿cómo estás? ¿No quieres que te vaya y que te haga una sopa de pollo? Y uno se queda como, ¡ay! Y es fácil amar a esa gente. Pero ¿y entonces qué tal a la que usted entra y usted como, ¿qué tal, hermana? ¿Me entiende? Y uno ya empieza a decir, ¿será que se me rompió la media? Sí, entonces uno tiene que empezar a practicar el amor, no solo con las personas que son gratas, sino con todos, porque eso es algo que jamás va a dejar de existir. Aquí podemos, el conocimiento, dice incluso en este verso, va a dejar de ser. Las lenguas van a dejar de ser, pero el amor no. Entonces,
Pongámonos a practicar, que se yo oí un suspiro por ahí. Alguien está practicando el amor por ahí, a alguien que no muchito, pero sí, sí. Hay que ponerse en práctica. Mire, orémosle al Señor porque el Señor le va a ayudar en eso. Va a decir, Señor, Padre, dice que oremos por nuestros enemigos, ¿verdad? O sea, por el amor, incluso por eso. Pero no, porque el amor nunca va a dejar de ser. Ese fue un corte comercial. Y dice que a la profecía no hay que menospreciarla. Y vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 5:20. Dice, no menosprecies la profecía, no dice nada más. Y acuérdese que cuando alguien da la profecía, vamos a ir ligado un poquito al amor. Digamos que si la persona que a usted le cae re bien y que es muy buena gente y le hace la sopa de pollo cuando usted está con gripe, da la profecía, quizás usted dice, ay, sí, aleluya, gloria a Dios, santo esa profecía, sí que es de Dios. Pero entonces de pronto la persona que le mira si tiene la media rota o no, da una profecía y entonces usted empieza como, qué raro que estuvo eso que dijo. Eso yo creo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque usted ya no está, estamos llamados a juzgar la profecía, lo que es dicho, pero no estamos llamados a juzgar al que la da. Entonces usted está llamado a juzgar lo que yo le estoy diciendo. O sea, veamos, si lo que la hermana Tania dice es cierto, ¿será que la profecía se va a acabar? Porque yo no creo. Yo voy a ir a estudiar eso. Y entonces, si no se va a acabar, usted va a venir y va a decir, pero ¿y usted de dónde sacó que la profecía se va a acabar si eso es mentira? Sí, usted está llamado a eso, pero usted no está llamado a juzgarme a mí, a decir, ay, es hermana Tania, pero si es así que es Dios, y me va a empezar a criticar a mí. No a mí, sino al mensaje que usted lo tiene que llevar, no para contradecirme, sino porque usted quiere saber que lo que se le está diciendo es verdad. Igual en una profecía, saber que el Señor es el que le esté edificando, que venga esa profecía de Dios, asegurarse que está dentro de esos parámetros. Entonces juzgamos el mensaje, pero no a la persona. Y dice, no menospreciéis la profecía. Entonces no tomemos, hermanos, es un tiempo de mucha reverencia. No pensemos como, oh, ya se acabó la alabanza, ya se acabó la adoración, me voy al baño. No, porque tenemos que saber que Dios nos va a hablar, que quizás Dios va a hablar a tu corazón y tú ni siquiera sabes, que Dios te va a traer un mensaje de edificación a tu vida en ese momento. No vamos a menospreciar, vamos a guardar respeto a ese momento. Amén. Y aquí dice, los dones del Espíritu Santo son un regalo inmerecido de Dios. Porque ustedes saben, hermanos, yo digo, por nosotros mismos, hermanos, ni la salvación, porque que Jesús haya venido y que haya muerto por nosotros es por misericordia y por su amor tan grande. Porque ¿qué hemos hecho nosotros para poder recibir el regalo de la salvación? Y después de ser salvos, recibir los dones del Espíritu Santo todavía más. ¿Me entiende? Que nos equipe, son inmerecidos. Y dice, por lo cual debemos apreciarlos y sobre todo anhelarlos. Lo que le digo, anhelarlos, quererlos. Si usted no quiere algo, usted no va a hacer. Digamos así que todavía estamos reciente, digamos que usted comió por los feriados porque tuvo muchos días libres, usted comió un montón y entonces subió 10 libras de peso. Y usted quiere perder peso y quiere perder peso, pero entonces como quiere perder peso, digamos que se come el pedazo de pastel un poquito más chiquito que antes. Ya no se toma una soda, sino que se toma agua, pero porque usted está queriendo perder de peso y usted realmente quiere, y entonces se parquea un poquito más lejos y camina 5 pasos más, pero es porque usted quiere hacerlo, y luego si usted lo anhela, lo va a lograr. Es así, tenemos que anhelar, no solo conformarnos, porque yo siento que muchas veces venimos a la iglesia, digamos, y sí, cantamos, alabamos y nos vamos, pero no anhelamos. No queremos, no nos desesperamos por tener esos dones, como oímos que la hermana profetiza y que hable en lenguas y que el Señor le usa y uno, ay, qué lindo la hermana, ¿verdad? Qué bonito. Y ya, no es cuestión de envidia, pero es de anhelar. Señor, Dios mío, yo también quiero eso. Padre, dame don de lenguas, dame género de lenguas, dame anhelar, porque cuando Dios vea que usted quiere algo, Dios le va a dar.
como los hijos de uno, ¿verdad? Si es que están, ay, porfi, cómprame los zapatos. Es que ahorita no tengo. No seas así, los zapatos. Pero si un ratito le pide y luego no le pide más, usted también se olvida. Pero si está ahí, insiste, uno dice, no, de verdad que quiere esos zapatos. O sea, le deben gustar demasiados para que moleste tanto. Y entonces uno dice, bueno, entonces le voy a comprar. Así tenemos que anhelar nosotros los dones espirituales. No un día y mañana ya me olvido, no, sino que pedirle al Señor hasta que el Señor en su inmensa misericordia nos los dé. Amén. Y dice, ¿por qué? Porque sirven para la edificación de la iglesia y para alcanzar madurez. El apóstol Pablo nos exhorta a que deseemos ardientemente los mejores dones. Así es que acuérdese, si usted ya tiene don de lenguas, entonces empiece a anhelar profetizar. Si usted ya profetiza, anhele géneros de lenguas. Si interpretación de lenguas, y sigamos anhelando más y más, porque el Señor nos va a ir dando más y más. Dice que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que la luz se hace plena. O sea que en el Señor no hay un límite, no le dice, no, solo hasta aquí te voy a dar y no más. No, el Señor le va a ir dando más y más. Amén. Eso es todo para la clase de hoy. No sé si allá. Los que están inscritos y que necesitan las hojas, ahí está Lore, acérquese con ella, ya le va a dar las hojas. Amén.